Buenos días, mi nombre es Daniel Feliciano Cruz y hoy vamos a presentar una exposición titulada The Financialization Process in Economic Literature, en la cual trataremos de analizar las principales perspectivas a partir de las cuales se ha analizado el concepto de la financiarización en la literatura económica. A este respecto, cabe señalar que el concepto de la financiarización ha tomado una creciente importancia dentro de la economía en las últimas décadas, pero también en otras ciencias sociales como pueden ser las ciencias políticas, la geografía o incluso la sociología. En el ámbito de la economía, una característica de la literatura, en todo caso, es que no existe un consenso entre los autores o académicos acerca de la delimitación o acerca de la definición del concepto, así como de sus potenciales efectos sobre la economía. En este sentido, si bien se suelen utilizar algunas definiciones, como la de Gerard Epstein, que define la financiarización como el creciente rol de las instituciones, de los actores, de los motivos financieros en el funcionamiento económico, los autores, tanto heterodoxos como ortodoxos, han dado distintas perspectivas a la hora de explicar este fenómeno. Por lo tanto, podemos ver una gran amalgama de escuelas de pensamiento de autores que han analizado desde sus postulados teóricos la financiarización, como pueden ser la escuela neoclásica, con autores como Levin o King, o las escuelas heterodoxas como los marxistas Finn y Lapavitsa, los autores revolucionistas como Guayer o Aglietta, o diferentes autores postkeynesianos como Stockhammer, Edgar Hein o Paley. Señalar que si bien no suelen emplear el término de financiarización en sus estudios, en sus trabajos, sí es verdad que se puede considerar, o no sería incorrecto considerar, que han contribuido al debate de la financiarización, ya que como comentan autores como Malcolm Sawyer, han estudiado en los últimos años, en las últimas décadas, el crecimiento, el desarrollo de las finanzas y su importante rol en las economías actuales. De este modo, si bien no lo analizan como un cambio estructural del sistema capitalista o de las economías de mercado, sí han analizado los posibles efectos sobre el crecimiento económico o sobre la distribución de la renta de este crecimiento de las finanzas, desarrollando autores como King o autores como Ross Levin toda una línea o toda una literatura conocida como The Finance Growth Nexus. Esta literatura se ha caracterizado principalmente por tratar de demostrar, tanto teórica como empíricamente, los efectos normalmente positivos de las finanzas sobre el crecimiento. En este sentido, lo que se ha tratado de analizar es cómo el crecimiento de las finanzas y su desarrollo permiten sobrepasar o facilitar determinadas fricciones o fallos de mercado que no estaban permitiendo un funcionamiento económico adecuado. En este sentido, por ejemplo, Levin señala 5 funciones de los sistemas financieros que permiten reducir tanto costes de información como de transacción, como puede ser la mejora del riesgo, facilitar la localización de recursos entre aquellas inversiones más rentables, movilizar el ahorro y por lo tanto permitir una mayor inversión, facilitar los intercambios, así como ejercer un control corporativo sobre los managers para que efectivamente hagan que la empresa funcione mejor y con mayores niveles de eficiencia. No obstante, cabe señalar que también hay autores de esta corriente de pensamiento, normalmente aquellos más cercanos a la corriente no keynesiana, que han señalado los potenciales efectos negativos de un exceso de crecimiento del sector financiero, como puede ser el caso de Joseph Stiglitz o de James Tobin, que se cuestionaba si el destino de tantos recursos a las finanzas podía estar generando algún tipo de efecto negativo o perjudicial sobre la productividad o sobre el crecimiento. Por otro lado, tendríamos a otros autores, normalmente pertenecientes a escuelas de pensamientos heterodoxas, que no verían la financiarización, es decir, el reciente crecimiento y desarrollo de las finanzas, como un simple crecimiento de las finanzas, sino más bien lo conceptualizarían como una nueva fase o una nueva transformación de las economías de mercado, que habría pensado normalmente se sitúa
en la década de los 80. En ese sentido, lo que se suele señalar es que en esta nueva fase o en esta nueva etapa de las economías de mercado, las finanzas, tanto las instituciones como los diferentes actores financieros, habrían tomado una mayor influencia en la toma de decisiones de los actores económicos, tanto privados como públicos. En este sentido, las escuelas heterodoxas son las que normalmente han empleado y desarrollado el término de la financiarización, habiendo distintas escuelas que lo han mencionado, tanto la economía feminista, economía ecológica, también tenemos últimamente la economía de los modelos basados en agentes, han tratado de analizar el tema, pero principalmente tenemos tres escuelas de pensamiento cuyos autores han analizado la financiarización, que serían la escuela marxista, la escuela de la regulación y los autores post-keynesianos. En cuanto a los autores marxistas, cabe señalar que hay una gran relevancia o influencia del término en muchos de los estudios de algunos de sus autores. No obstante, tal y como destacan autores como Benfine, existen muchas visiones de la financiarización dentro de la economía marxista, ya que cada autor ha tratado de incorporarlo al marco de la economía marxista en general, según sus propios criterios. En este sentido, por ejemplo, podemos tener a los autores del Monthly Review, que analizan el capitalismo monopolizado de las finanzas, en donde el exceso de plusvalía se habría dirigido hacia una mayor demanda de productos financieros. Tendríamos autores como Arrighi, que para el cual la financiarización sería una fase a través de la cual se pasan de recursos desde una potencia hegemónica a una nueva potencia hegemónica que está emergiendo. También tendríamos a los autores de la Social Structure of Accumulation Theory, para los cuales la implementación de una nueva estructura de acumulación como el liberalismo habría permitido que diferentes reglas relacionadas con las finanzas fueran levantadas y por lo tanto se potenciara un mayor crecimiento de las finanzas. Pero también tendremos otros autores a título personal, como Costas Lapavitcha, para el cual la financiarización se caracteriza por tres tendencias principales. En primer lugar, que las empresas pueden financiarse directamente en el mercado. En segundo lugar, debido a esto, que los bancos buscan nuevas fórmulas para hacer beneficios, entre las que se incluiría la financiarización del ingreso de los hogares, tanto por las comisiones por el manejo de diferentes activos financieros, como por el cobro de comisiones o intereses por los préstamos a estos hogares. Por otro lado, autores como Benfine, también dentro de la Universidad de Londres, entienden la financiarización en todo caso como el aumento tanto intensivo, es decir, en cantidad, como extensivo en más áreas, de lo que se denomina el interest-bearing capital o fictitious capital en la denominación marxista. Y por último tenemos otros autores también que hablan de una financiarización subordinada, en donde los países del tercer mundo o emergentes estarían dominados por el centro, en donde las finanzas ocuparían un rol fundamental a la hora de estructurar las cadenas de valor y traspasar valor desde estos países emergentes o atrasados económicamente hacia el centro. Por otro lado, los autores de la escuela regulacionista han estudiado la financiarización empleando para ello su marco teórico, el cual cuenta como mayor ventaja el que pueda identificar la posibilidad de diferentes tipos de capitalismo a lo largo del tiempo o en diferentes países. En este sentido, el análisis suele basarse en los conceptos de régimen de acumulación, que sería el sistema productivo, las características del sistema productivo durante un largo periodo de tiempo que permiten una acumulación constante, así como el concepto de modo de regulación, que serían todas aquellas instituciones que permiten las relaciones o acuerdos que son necesarias para la acumulación de ese régimen de acumulación. En este sentido, los autores que han estudiado más la financiarización desde esta perspectiva son algunos como Goodman, Boyer o Agrieta, que entienden la financiarización como la posible emergencia de un régimen de acumulación liderado por las finanzas o basado en la riqueza financiera o en las acciones, que sucedería al Fordismo. En este sentido, las diferentes facetas del régimen de acumulación estarían muy ligadas a la evolución financiera y el crecimiento de las finanzas.
Por último, una de las escuelas que más ha contribuido al análisis de la financiarización son los autores post-keynesianos. En este sentido, el hecho de que muchas de las temáticas o áreas de interés de los post-keynesianos estén muy relacionadas con la financiarización han promocionado que estos hayan estudiado en gran medida sus efectos y sus relaciones con diferentes ámbitos de la economía. Además, ya en la obra previa de Keynes existían muchas relaciones sobre la importancia del sistema financiero y del crecimiento que observó en su momento de este. Los post-keynesianos suelen relacionar normalmente la financiarización con las medidas de regulación financiera iniciadas a partir de la década de los 80 y por lo tanto han analizado en gran medida cómo ha derivado o cómo han sido los cambios en el sector financiero y su crecimiento que han podido impactar en la economía. En este sentido, muchos de ellos, como puede ser Sheila Down, han propuesto volver a la regulación posterior o incluso en evolucionar la regulación a las necesidades actuales y a las innovaciones financieras actuales. Uno de los ámbitos en donde más foco han puesto los autores post-keynesianos es los posibles efectos sobre las relaciones de poder o el funcionamiento de las empresas que ha tenido precisamente el crecimiento y el desarrollo de nuevos instrumentos financieros. En este sentido, para muchos autores post-keynesianos, como pueden ser Stockhammer, el desarrollo de algunas técnicas como pueden ser las stock options o de diferentes instrumentos que han facilitado la toma de las compañías en los mercados financieros, motivarían un cambio de las relaciones de poder a favor de los accionistas en comparación a periodos pasados. En este sentido, si bien en el pasado los managers o los CEO de las empresas tendían a privilegiar el objetivo del crecimiento o de la expansión de la empresa, ahora se le da una mayor importancia a determinados objetivos relacionados con la rentabilidad, lo que se suele conocer como el share value maximization de la empresa, es decir, la orientación de la empresa que prioriza la rentabilidad de esta sobre el resto de objetivos. En este sentido, toda esta amalgama de instrumentos financieros habría propiciado, por tanto, una caída de la inversión, ya que se priorizaría la distribución de beneficios a la reinversión de estos. Por otro lado, en la misma línea, al favorecerse la rentabilidad de la empresa como el objetivo único, ya que los managers se ven presionados por esta nueva amalgama de instrumentos financieros, se favorecería una distribución de la renta más favorable para determinados segmentos de la empresa, como puede ser el capital financiero, los accionistas, y que iría en contra de la mayor parte de los trabajadores o del resto de grupos de intereses. En este sentido hay diferentes autores que lo han analizado, como puede ser Paley u otros de carácter más kaleckiano como Edgar Hine. Estos cambios en las relaciones de poder de la empresa, por tanto, habrían tenido un efecto depresivo sobre la inversión y una redistribución más regresiva de la renta. Esta última habría derivado, por tanto, en una caída del consumo privado, ya que aquellas personas con unos menores estratos de renta tienden a tener unas mayores propensiones al consumo. Por lo tanto, tendríamos dos efectos negativos sobre la demanda agregada, que es una variable clave para los autores post-keynesianos. En este sentido, estos autores han propuesto que la financiarización también habría permitido diferentes vías para compensar este efecto negativo, que serían principalmente el consumo basado en la riqueza, es decir, el crecimiento de los mercados financieros y de la cotización de determinados activos financieros habría motivado un aumento del consumo basado en la riqueza o efecto Pigou, o también un consumo sustentado por un crecimiento constante de la deuda, como se habría visto en diferentes países como el Reino Unido, España o Estados Unidos. De este modo, también los autores post-keynesianos se han caracterizado por hablar de la posibilidad de diferentes tipos de financiarización. Es decir, si bien existe un concepto común de la financiarización, este se podría traducir en diferentes formatos, hablando de conceptos como financiarización variada o al igual que los marxistas de una financiarización subordinada. Entre otros autores como Edgar Hine hablan de la posibilidad de diferentes regímenes macroeconómicos que podrían emerger dependiendo de las características de cada país. Por ejemplo, podrían emerger regímenes liderados por las finanzas, pero también otros que se aprovecharían de estos últimos para exportar más como variable clave para compensar la demanda agregada, como países como por ejemplo Alemania o del norte de Europa.
Para finalizar, simplemente una serie de conclusiones. En primer lugar, señalar el no consenso existente entre los académicos acerca del concepto, que se basaría en gran medida en los diferentes marcos teóricos que sustentan a cada teoría, los cuales son los que proporcionan luego la forma de analizar la financiarización, así como que existen desacuerdos incluso dentro de las propias escuelas de pensamiento, como ya hemos señalado en los marxistas o entre algunos postkeynesianos, y que todo esto tendría implicaciones de política económica a la hora de analizar cuáles podrían ser las posibles soluciones o otras políticas económicas que se podrían aplicar para dar respuesta a la financiarización.